Hola, hola niños, buenos días. Les saluda una vez más la miseria para hacerles llegar la clase correspondiente al día de hoy. Bien, el día de hoy es el último día de clases de esta semana todavía. Nos queda una semana más por avanzar y bien, el tema al cual vamos a iniciar hoy es el sistema endocrino. A ver, vamos a iniciar con una lectura muy interesante respecto a este sistema. Entonces voy a agrandar un poco más, ahí está, y vamos a empezar. A ver, respecto al sistema endocrino, acá hay un doctor que nos va a decir algunas cosas. Y dice lo siguiente, cuando las niñas y los niños entran en la pubertad, empiezan a desarrollar diferencias llamativas en la apariencia y el comportamiento. A ver, recordemos que los niños y las niñas pues vienen a ser etapas de la vida del desarrollo de una persona, de un ser humano, que comprende pues entre los 2 y los 10 y 11 años, más o menos. Después de eso, antes de entrar a la adolescencia, hay una etapa en la cual nosotras, bueno, yo cuando era niña y en caso de los varones, cuando son niños, hay una etapa de preparación, hay una etapa donde su cuerpo va a cambiar para que entren a la adolescencia, ¿no? Entonces, a esa etapa se llama pubertad. ¿Qué más dice? Quizás ningún otro periodo en la vida muestra en forma tan notable el impacto del sistema endocrino en el control del desarrollo y la regulación de las funciones corporales. En las niñas, por ejemplo, los estrógenos promueven la acumulación del tejido adiposo en los pechos y las caderas, esculpiendo la forma femenina. Al mismo tiempo, o un poco más tarde, los niveles crecientes de testosterona en los niños ayudan a aumentar la masa muscular y a engrosar las cuerdas vocales, lo que produce una voz más grave. Estos cambios son solo unos pocos ejemplos de la poderosa influencia de las secreciones endocrinas. Entonces, el sistema endocrino en la etapa de la pubertad, tanto en niñas y niños, va a actuar de forma muy notable, con tal de que las niñas van a volverse unas señoritas y va a notar que el tejido adiposo va a aumentar en los pechos y en las caderas y los varoncitos pues van a crecer más, van a tener más masa muscular y la voz va a cambiar. Ya no van a tener una voz de niño, sino ya una voz de joven. Pero todo eso gracias al sistema endocrino. Dice, ¿qué es el sistema endocrino? ¿Qué será? Dice, es el sistema, bueno, es un sistema formado por glándulas que tiene la capacidad de secretar a la sangre un mensajero químico llamado hormona. Entonces, el sistema endocrino es el encargado de elaborar hormonas. Y ahorita, en un momento, bueno, de acá un momento terminando esto, vamos a ver qué son las hormonas. Dice, el sistema endocrino, a diferencia del sistema nervioso, genera respuestas lentas y con efectos duraderos. Entonces, el sistema endocrino, niños, va a tener, pues, enviar hormonas que van a responder nuestros órganos de forma lenta. Pero acá hay una palabra muy importante. Tal vez algunos de ustedes se pregunten, Miss, ¿y qué es una hormona? No, tú nos has dicho que el sistema endocrino secreta hormonas, libera hormonas, pero ¿qué cosa es una hormona? Yo no sé qué es una hormona. Ajá, entonces acá tenemos la respuesta, que son hormonas. Las hormonas, niños, son sustancias químicas que nuestro cuerpo fabrica en cantidades muy pequeñas y estas van a recorrer por todo el cuerpo a un determinado órgano, pero lo hacen a través de la sangre, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunos órganos que van a producir hormonas como el hipotálamo, como la tiroides, por ejemplo, la glándula tiroides, por acá también se secreta la hormona de crecimiento, esa es hormona, una sustancia química que nos va a permitir crecer. La glándula suprarrenal, por ejemplo, la glándula suprarrenal libera la adrenalina, que es una hormona, ¿no? Que nosotros liberamos en situaciones de miedo, por ejemplo. Están los ovarios en las niñas que van a secretar estrógenos y progesterona
Y en los varones están los testículos que producen testosterona. Ambas son hormonas que nos van a ayudar a tener los cambios en la pubertad. Muy bien, dice, las principales glándulas endocrinas, dice, son estas, ¿no? Estas glándulas son, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Vamos a bajar un poco la diapositiva, bueno, el material con el que trabajamos y dice la pituitaria o hipófisis. A ver, vamos a ver el día de hoy cuáles son las principales glándulas. Vamos a marcar por acá el primer órgano que secreta hormonas, varias hormonas, es la pituitaria llamada hipófisis. Aquí está la glándula pituitaria o la hipófisis, ahí está, es un órgano muy importante, secreta hormonas muy importantes y vamos a leer lo siguiente. Produce varias hormonas, por ejemplo, produce la hormona de crecimiento, ¿qué más? Que estimula el desarrollo de los huesos y de los tejidos del cuerpo. Cuando esta hormona no se secreta en niveles adecuados, entonces la persona no va a crecer demasiado y se queda pues enano, se queda enanito, de talla pequeña. Y cuando secreta mucho, ya también las personas son gigantes, ¿no? Ha habido algunas personas, por ejemplo, hace mucho tiempo había un joven que se llamaba Margarito. Era muy grande, esta persona pasaba los 2 metros, era enorme. Y es porque hay alteraciones en alguno de estos órganos. Dice, esta glándula regula el funcionamiento de otras glándulas exocrinas. Por eso se le considera como la glándula maestra. Ajá, es una glándula maestra. Otras glándulas, por ejemplo, están el páncreas. Niños, el páncreas es muy importante, es un órgano muy interesante, porque este órgano produce insulina y la insulina es una hormona que controla la cantidad de glucosa o la cantidad de azúcar en nuestra sangre. La acumulación o exceso de glucosa en la sangre genera diabetes. Este es un órgano, ¿cómo se llama este órgano? Se llama páncreas. Este es el intestino. El páncreas solamente es esto. A ver, yo les muestro. Solamente esto. Solo esto es el páncreas, nada más. Esto de acá es el intestino y esta es la vesícula biliar. Entonces, este páncreas libera una sustancia, es una hormona, ¿no? Que va a ayudar a que la sangre no se endulce, en palabras más simples. Recordemos que hay glucosa en nuestra sangre porque llega a las células y las células lo rompen y lo convierten en energía. Pero este azúcar o esta glucosa no puede estar en niveles muy altos. La sangre no puede ser azucarada. Entonces, ¿quién controla ese azúcar que hay en nuestra sangre? Esta hormona llamada insulina. ¿Y qué pasaría si la insulina no se produciría, no se produjera, perdón? Si el páncreas no produjera o estaría dañado y no produce suficiente insulina, ¿qué pasa? No hay quien controle la cantidad de azúcar en la sangre. Por lo tanto, la sangre se empieza a endulzar, en palabras simples, y eso va a generar diabetes. Los diabéticos niños son personas pues que no producen insulina suficiente o tienen fallas en los páncreas y eso hace que se vuelvan pues diabéticos, ¿no? Muy bien, entonces hemos aprendido del páncreas que libera una hormona importante llamada insulina. Vamos a ver acá lo siguiente. La glándula suprarrenal, miren, está de color celeste, medio lila. Ahí está. Entonces, ¿qué dice esta glándula suprarrenal? Dice, encima de los riñones están estas glándulas. Miren, los riñones estudiamos el día de ayer, el sistema urinario. Encima de los riñones hay unos órganos. Estos órganos se llaman glándula suprarrenal porque están encima de los riñones. Dice, produce varias hormonas, entre ellas la adrenalina, que actúa cuando nos asustamos o estamos tensos para huir del peligro o superar retos de la vida. Entonces, la adrenalina, como les mencioné al inicio, ¿de dónde viene? De la glándula suprarrenal. Por eso es suprarrenal. Adrenalina, viene de esa palabra. Entonces, la adrenalina nosotros la producimos cuando estamos asustados, estamos tensos, cuando estamos en situaciones de peligro. Ahí liberamos mucha adrenalina que nos hace actuar de forma muy rápida para superar los retos de la vida. Entonces, la glándula suprarrenal, estos dos órganos son importantes
porque vienen a ser parte del sistema endocrino liberando hormonas como la adrenalina. Muy bien, vamos a bajar acá un poco. A ver, ¿qué más nos dirá? Perdón, ahí está. La glándula tiroides, por ejemplo, otro órgano importante es la glándula tiroides, niños. Produce la hormona tiroxina, que controla la rapidez con que se utilizan los alimentos, ¿no? Entonces, la tiroxina es una hormona que controla, pues, la rapidez en que se utilizan los alimentos en realidad, ¿no? El aumento de tiroxina ocasiona nerviosismo y pérdida de peso. Su disminución causa obesidad. Para que nuestros alimentos sean utilizados y adecuadamente, tenemos que liberar tiroxina. Pero, ¿qué pasa si nuestra hipófisis, por ejemplo, no, perdón, nuestra glándula tiroides, hipófisis, no, me equivoqué. Nuestra glándula tiroides libera poca tiroxina. La utilización de alimentos se hace lenta y al hacerse lenta nos va a dar obesidad. Pero ¿qué pasa si produce más de la cantidad? La rapidez de los alimentos acelera y por lo tanto vamos a ser nerviosos y vamos a perder peso. Entonces la tiroides es una hormona, una glándula, un órgano muy importante porque produce una hormona llamada tiroxina. Y bien, pasamos a lo siguiente. Están los testículos. Esto es en varoncitos, claro que sí. Es una glándula par, o sea que son dos, que se encuentra en los hombres y produce la hormona testosterona. Ajá, entonces los testículos producen una hormona llamada testosterona, que determina las características sexuales masculinas. Claro que sí. Entonces, los varoncitos tienen mayor masa, son más altos, la voz gruesa, tienen vellos, cuando ya son adultos tienen pues vellos en la barba, por ejemplo, a nivel de la barba, en las axilas, algunos en el pecho. Y pues todas las características varoniles, masculinas, le dan pues la testosterona, ¿no? Entonces es una glándula también, son órganos importantes. Y pues, por último vamos a ver a los ovarios. Dice, se encuentra solo en mujeres. Claro, no hay varones que tengan ovarios ni mujeres que tengan testículos. Produce la hormona, dos hormonas. Produce estrógenos y produce progesterona. Muy bien, que determinan las características sexuales y preparan al útero para la llegada o para albergar al bebé. Además, controla el ciclo menstrual. Las mujeres tenemos estos órganos, ¿no? Llamados ovarios. ¿Cuáles son los ovarios? Solamente son estas dos bolsitas, nada más. El resto de los órganos tiene otro nombre. Por ejemplo, esto es la vagina, adentro está el útero, son las trompas de falopio y las trompas de falopio en la parte final están los ovarios. Los ovarios producen estrógenos y testosterona. Nosotras como mujeres necesitamos estas hormonas cuando estamos embarazadas, por ejemplo, o cuando entramos a la adolescencia y tenemos un proceso llamado el periodo menstrual. Muy bien, entonces son órganos importantes que forman parte del sistema endocrino. Dice, ¿qué pasa cuando las hormonas fallan? Esta parte la vamos a hacer en el momento del Zoom, pero mejor la leemos ahorita, ¿ya? ¿Qué pasa cuando las hormonas fallan? Las alteraciones en el sistema endocrino se originan cuando las glándulas endocrinas producen poca o muchas hormonas. Estas alteraciones se manifiestan en enfermedades. Por ejemplo, el gigantismo. Si la hipófisis produce demasiada hormona del crecimiento, los huesos y las diferentes partes del cuerpo pueden crecer de forma desmedida. Si los niveles de hormona del crecimiento son demasiado bajos, un niño presenta retrasos en el crecimiento. Por ejemplo, cuando la hipófisis falla, no produce mucha hormona, se va a dar el enanismo. Perdón. A ver, lo he bajado mucho. Ya, ahí está. Dice, diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos que afectan a diferentes órganos y tejidos. Dura toda la vida y se caracteriza por aumento de niveles de glucosa en la sangre. A eso se le llama hiperglucemia. La causan varios trastornos, siendo el primer o el principal la baja producción de la hormona insulina, secretada por el páncreas. Y también está el bocio, ocurre cuando no hay suficiente yodo en la alimentación. La dieta pobre en yodo hace que la tiroides se atrofie y aumente de tamaño y se va a manifestar como un abultamiento en el cuello. Entonces,
El gigantismo, la diabetes, el bocio vienen a ser enfermedades que ocurren cuando fallan nuestras hormonas. Ajá. Por ejemplo, aquí dice una glándula que solo está presente en mujeres. Esta parte, más lo que dice trabajando en clase, lo vamos a hacer pues en la siguiente, en el Zoom, parte de esto, y también hay verificando el aprendizaje. Ahora, para poder finalizar, a ver, fácil, si no lo respondemos, retroalimentación, mejor. Dice, es una glándula que solo está presente en las mujeres. Glándula, estos son los ovarios. ¿Listo? Glándula maestra, ¿quién era? La hipófisis. Perdón, hipófisis. ¿Ya? Hormona producida por el páncreas, ¿cómo se llamaba? Insulina. Ahí hormona producida por las glándulas suprarrenales se llama adrenalina. Así de fácil, niños, así de fácil. Entonces, ahora vamos a ver un video que nos habla respecto al sistema endocrino. Bien, vamos a empezar. ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino está formado por glándulas que fabrican hormonas. Las hormonas son los mensajeros químicos del organismo. Transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro. El sistema endocrino influye en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo. ¿Qué hace el sistema endocrino? Las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo. Este permite que las hormonas lleguen a células de otras partes del cuerpo. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, y la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. El sistema endocrino regula qué cantidad se libera de cada una de las hormonas. Esto depende de la concentración de hormonas que ya haya en la sangre o de la concentración de otras sustancias como el calcio en sangre. Hay muchas cosas que afectan las concentraciones hormonales, como el estrés, las infecciones y los cambios en el equilibrio de líquidos y minerales que hay en la sangre. Una cantidad excesiva o demasiado reducida de cualquier hormona puede ser perjudicial para el cuerpo. Los medicamentos pueden tratar muchos de estos problemas. El sistema endocrino. Aunque hay muchas partes del cuerpo que fabrican hormonas, las principales glándulas que componen el sistema endocrino son las siguientes: el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroidea, las glándulas paratiroides, las glándulas suprarrenales, la glándula pineal, los ovarios y los testículos. El páncreas forma parte del sistema endocrino y también pertenece al sistema digestivo. Esto se debe a que fabrica y segrega hormonas en el torrente sanguíneo y también fabrica y segrega enzimas en el sistema digestivo. El hipotálamo se encuentra en la parte central inferior del cerebro. Une al sistema endocrino con el sistema nervioso. Las células nerviosas del hipotálamo fabrican sustancias químicas que controlan la liberación de hormonas por parte de la hipófisis. El hipotálamo recoge la información que recibe el cerebro, como la temperatura que nos rodea, la exposición a la luz y los sentimientos, y la envía a la hipófisis. Esta información afecta a las hormonas que fabrica y que libera la hipófisis. La hipófisis se encuentra en la base del cráneo y no es más grande que un guisante. A pesar de su pequeño tamaño, a la hipófisis se le suele llamar la glándula maestra. Las hormonas que fabrica la hipófisis controlan muchas otras glándulas endocrinas. Entre las hormonas que fabrica se encuentran las siguientes: la hormona del crecimiento, que estimula el crecimiento de los huesos y de otros tejidos del cuerpo y desempeña un papel en cómo el cuerpo gestiona los nutrientes y los minerales. La prolactina, que activa la fabricación de leche en las mujeres que están amamantando a sus bebés. La tirotropina, que estimula la glándula tiroidea para que fabrique hormonas tiroideas. La corticotropina, que estimula la glándula. Bien, niños, el video es un poco largo. Vamos a ver la siguiente parte en el momento del Zoom y pues nos vamos a quedar aquí. ¿Está bien? Cuídense mucho y nos vemos en el momento del Zoom. Bye bye.